A continuación, justo en este trayecto, a continuación está el doctor Agustín Valcarce, también traumatólogo ortopedista. Él es egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación. Su formación en lo que fue la ortopedia pediátrica la hizo en el Hospital Reiners de México. Y fíjense que un detalle bien interesante, tiene toda la experiencia y el liderazgo a nivel, pues yo diría Latinoamérica y México en el tema del método de Ponseti, pero no a cualquiera se lo dan. De hecho, necesitan también tener la formación como instructor y instructor de instructores. Y esa formación la obtuvo en Oxford en un par de ocasiones, ¿no? La Universidad de Oxford. Y también ya estando en el hospital, ya siendo adscrito y responsable en la OMAE, también obtuvo una beca para el curso AMSA en Austria, que obtuvo el primer lugar a nivel internacional de los instructores. Entonces, con toda esa experiencia que tiene en el ámbito del pie equinovaro aducto, pues nos va a compartir justo el tema del día de hoy con respecto a la experiencia de la clínica Ponseti, que si no recuerdo ya han atendido más de 600 pacientes, ¿no?, con este método en la unidad. Pues muchas gracias, por favor. Muy bien. Ya más o menos dieron una introducción de qué es el pie equinovaro aducto. Lo importante de reconocer es que es la deformidad congénita del pie más común en el ser humano. Hay una prevalencia mundial que es bastante estable, es uno en 12.000 nacidos vivos. ¿Por qué 1.000 nacidos vivos? Porque hay padecimientos genéticos acompañantes también que pueden ser letales, en los cuales también se acompañan con el pie equinovaro. La etiología, como mencionaban, realmente es desconocida. Se reconocen teorías sobre las cuales vemos que la teoría genética se identifican una serie de genes que tienden a producir más un desequilibrio entre el tejido fibroblástico contra el elástico, que eso se inactivan por ahí de los 5 o 6 años y es cuando ya se termina el método Ponseti. La teoría vascular también tiene una fuerte ola de creyentes por el hecho de que hay una hipoplasia en el desarrollo de la arteria tibial posterior. Esto causa una hipoxia y causa una disminución en la irrigación que te lleva a la deformidad característica del pie. Así que esta deformidad se acompaña de cambios que tienen que ver afectación en cuanto a los músculos, cápsulas, sindesmosis, tendones y en el desarrollo del hueso en desarrollo. Vemos la clásica deformidad, como el pie está torcido para abajo, para adentro y sobre sí mismo. Vemos estas imágenes y son de casos comunes que encontramos a nivel mundial. Un niño en Bolivia, otro paciente en Guatemala, otro paciente en Myanmar. Y vemos luego característico de esta deformidad. Esta condición pues llega a la vida adulta y es una causa de discapacidad prevenible y tratable. Podemos actuar sobre ella. Y ese es lo poderoso del método Ponseti. Imaginar, por ejemplo, esta pareja de padres que ambos teniendo pie equinovaro tienen una nena que también tiene pie equinovaro por la alta asociación, más del 33%. Y en estos casos, esta nena ya tiene corregidos sus pies, ya pasó por el método Ponseti y no va a pasar por lo que tuvieron que pasar sus padres, lo que probablemente pudo haber sido un estigma social, disminución en su potencial para poder alcanzar una actividad laboral, conseguir pareja, que en este caso se pudieron, y actividad laboral y educativa, alcanzar una mejor educación. Entonces es una causa de discapacidad tratable, no prevenible, pero sí tratable y que puede llevarte a resultados excelentes. Gracias al doctor Ignacio Ponseti, español, que en los años 40, 50 se fue a Estados Unidos y que ayudó a desarrollar este método siendo muy riguroso. Publicó más de 350 artículos de ciencia básica sobre el manejo y cómo llevar la adecuada alineación del pie. Existen muchos trabajos a nivel mundial, muchos estudios en los cuales se ve como en un seguimiento, por ejemplo, los primeros resultados de 37 años presentaban a los pacientes resultados excelentes de acuerdo a escalas funcionales, con resultados regulares, con el manejo de la liberación posteromedial, que es la forma convencional. La Organización Mundial de la Salud menciona que el método Ponseti, donde se pueda llevar a cabo, donde haya personal calificado para hacerlo, será la primera línea de tratamiento, y esto se sabe desde el 2005. Actualmente ya tiene más de 50, cerca de 60 años desde la primera serie de Ponseti que se tiene seguimiento. Los administrativos adoran esto también porque cuesta una cuarta parte en comparación de la cirugía convencional, el seguimiento completo. Siempre que se introduce el método Ponseti en un servicio, por ejemplo de ortopedia, por ejemplo en nuestro hospital también hicimos ese estudio, disminuye un 90% la necesidad de hacer la cirugía convencional de liberación posteromedial. No retrasa el desarrollo en los sitios de desarrollo, es barato, seguro, reproducible y accesible a nivel mundial. Vemos el esquema que se ve a nivel mundial, todo lo que está en verde fuerte es donde se lleva a cabo método Ponseti realmente.
Sabemos que se requiere una cirugía pequeña que incluso se puede hacer en consultorio, porque es parte del método Ponseti, como ambulatoria. 90% de los casos la van a necesitar y hasta un 30% puede necesitar una cirugía, que es una transposición de un tendón, el tibial anterior, hacia la tercera cuña, y esto se hace por ahí de los 4 años en un porcentaje de pacientes que no hayan respondido. Otros métodos que también existen, que también tienen resultados, sin embargo no están tan ampliamente aceptados, son el método francés, que toma más costo y más tiempo. Es que vaya un fisioterapeuta a tu hogar a darte ejercicios todos los días y con eso logra estirar el pie y tener resultados comparativos con Ponseti, pero al poner costo-beneficio y la practicidad, pues no lo alcanza. Los mismos resultados entonces, en cuanto a que no necesariamente tiene que ser un ortopedista pediatra, es accesible. Tú entrenas a alguien en relación al personal de la salud, hay experiencia con trabajadores sociales, líderes de comunidad que lo llegan a hacer y solamente llega el médico y hace las tenotomías y así es como se maneja en lugares muy alejados. Entonces tenemos cómo clasificamos el pie equinovaro. También se conoce como pie bot o pie sambo, depende de la localidad. Aquel que no ha sido tratado, aquel que ha sido tratado, aquel que está recurriendo a pesar de haber sido tratado con el método Ponseti, aquel que tiene más de 2 años y no ha recibido ningún tipo de tratamiento, que es inveterado, el complejo, el que recibió manejos que no sean método Ponseti, esto es yesos que no eran correctos o ya les hicieron alguna cirugía como liberación posterior-medial, y el atípico, que es una forma, digamos, iatrogénica, por entenderlo así, en la cual se deformó el pie por la mala colocación o por que se deslizaron yesos. Todos esos son los casos primarios o idiopáticos o que solamente afectan al pie. Y tenemos los casos secundarios, que son aquellos que no son idiopáticos, forman parte de otra condición o son provocados por otra condición. Y curiosamente es una gran parte de lo que atendemos en nuestra clínica. Vemos el esquema clásico sacado de los libros sobre la progresión en la corrección, que es una manipulación semanal, colocación de yesos, con una tenotomía y luego que llegan a una corrección. En promedio deben de ser menos de 8 yesos para tener un buen estándar de tratamiento. Pasos para poder corregir esta deformidad, que ahorita voy a ejemplificar más, es mediante la mnemotecnia CABE, en el cual corregimos el cabo elevando el primer metatarsiano, el aducto abduciendo el pie, el varo corrige automáticamente al no tocar el retropié y el equilo haciendo la tenotomía percutada en el tendón de Aquiles en el 90% de los casos. Vemos videos clásicos que hay sobre el manejo del pie equinovaro, pero pueda avanzar, ahí está, en el cual vemos cómo estamos dirigiendo el crecimiento del esqueleto y estirando las estructuras que están tensas, por ejemplo, el tibial posterior, la fascia plantar, el flexor común de los dedos, el flexor propio del hallux. El único que no se estira tan rápido es el tendón de Aquiles. Y esta forma de hacerlo, porque existían ya métodos previos con el método de Kite, no llevaba la adecuada que se desenvolviera bien el esqueleto del pie. Y es por eso que Ponseti lleva pues todo el mérito de cómo lo desarrolló para que pueda entonces darse un adecuado crecimiento del pie, sea un crecimiento acelerado de los huesos que ahora ya no tienen esta sobrecarga, por ejemplo la cabeza del astrágalo, y se va ejemplificando qué estamos logrando con cada gesto, como por ejemplo elevar el primer metatarsiano, abducir, no tocar el retropié como se ve en el esquema, como el retropié se ve que es de varo, se está yendo a valgo, simplemente de no tocarlo, y el equino cómo se va corrigiendo haciendo la tenotomía, y eso se da algo que se llama como acoplamiento kinemático, en el cual finalmente se forma el seno del tarso al tener una buena distribución las facetas articulares de astrágalo contra calcáneo. Entonces se va ejemplificando poco a poco cómo va corrigiendo y este es pues el gran logro del Dr. Ponseti que por mencionar estuvo nominado a Premio Nobel de Medicina. Obviamente no ganó, pero sí estuvo como parte nominado por el método Ponseti. Vemos llevado a la práctica cómo es la manipulación. Es una manipulación que cuando los familiares me preguntan si va a ser doloroso, realmente le dices no, es como si estuvieras haciendo estiramientos para tener elasticidad en los miembros pélvicos, como cuando haces ballet, cuando haces artes marciales y que estás estirando. Estamos estirando el pie hasta una posición más normal, de manera secuencial, de manera dirigida. Entonces vimos en el primer video la forma habitual de cómo manipularlos. Abajo vemos cómo se manipularía un pie que tiene una presentación ya atípica, que fue una complicación, y uno de los grandes promotores a nivel mundial, el doctor Morcuende, cómo está manipulando ya una nena en casos inveterados. El potencial para el límite de edad es prácticamente ponerte de acuerdo con la familia. La edad de presentación a nivel mundial más común es después de los 2 años. Consideremos eso. Entonces hay niños o hay adolescentes que llegan con las imágenes iniciales y aún así se puede manejar
con ciertas variantes, el método Ponseti se puede alcanzar un buen resultado. Ejemplos de cómo se está colocando, video de la doctora Erika Arana, una de las grandes en México para la técnica Ponseti, y aquí se está ayudando de la familiar, está sujetando el paciente, ya lleva bastante avanzado en su proceso de corrección, y se pone una capa de guata muy bien distribuida, una capa muy delgada para que haya un contacto muy íntimo, una capa delgada de yeso con una técnica de colocación que va distribuyéndose de manera uniforme el yeso, y posteriormente se lleva a cabo el moldeado para que pueda ejercer puntos de apoyo para que vaya manteniéndose la corrección que estuvimos asignando en esa consulta, en esa visita, de acuerdo a los criterios del CABE, cabo, aducto, varo, equino. Y aquí estamos viendo cómo ya el paciente presenta ya una corrección del cabo, del aducto y prácticamente del varo también. Se ve la manipulación, cómo continúa, dejando varios criterios que conocemos como el yeso campeón, en los cuales observamos cómo estamos ordeñando el yeso, así le decimos, cuando ya está fraguando, para lograr un buen contacto hacia el antepié, moldeando bien el talón para que pueda evitar que se escape el pie, dejando la plana del pie plana, y con esto y después recortamos los dedos para que queden libres en la parte dorsal. Como se ve así, siempre buscamos ese triángulo isósceles. Los buenos puntos para un yeso campeón, que siempre estamos como calificando después de haber colocado un yeso. El moldeado del antepié que sea un pie triangular, una planta que esté aplanada con dedos libres, un moldeado del calcáneo que sea suave, no aguda, moldeado anterior del tobillo, la tibia recta y el hueco popliteo que se estén dando de manera adecuada para alcanzar esto que se conoce como el yeso campeón. Así que, de lo que acabo de decir, llevando a la práctica, paciente, 12 años, Guatemala. Este paciente nunca había recibido tratamiento. 3 meses, 12 yesos después, me toca darle las instrucciones a una compañera, Jessica Rodas. Vemos cómo después de la tenotomía que la hizo abierta, logramos un pie ya plantigado que de seguro le va a cambiar la vida a este paciente. Entonces, en tan solo 3 meses, ya es un manejo más avanzado, pero para que se vea el potencial de lo que podemos alcanzar con este método. Así que 2 fases de tratamiento. Corregimos y luego mantenemos la corrección, ¿no? Entonces, mantenemos la corrección con el uso de férulas, con el uso de barras. Como un 90% del método Ponseti depende de los papás. Depende de la organización de la familia para que puedan venir a sus consultas, estar utilizando sus férulas, tener un apoyo también a veces con fundaciones para que puedan apegarse al tratamiento. Si vemos el esquema de cómo es esto, tenemos que es una fase correctiva con yesos, que son de cada 5 a 7 días. Se colocan en la primera fase unos 6 a 8 yesos. La tenotomía de Aquiles en el 90%. Se coloca un nuevo yeso para después de la tenotomía, en el cual se queda 21 días colocado ese yeso, para después empezar la férula abductora por unos 5 años. Eso es el método Ponseti, primera y segunda fase. Pueden existir muchos errores. Es una curva de aprendizaje larga. Me da gusto ver aquí que tengo varios residentes que ya han pasado por la clínica, ya saben a qué me refiero, todo nos puede pasar, después con menos experiencia, pues que los yesos quedan muy gruesos, mal moldeados, cortos, no adecuados, y se deslizan o quedan muy apretados y pasan errores, parte de una curva de aprendizaje, todos pasamos por ahí. Incluso puede entonces, si no reconocemos, producir algo que se conoce como PEVA atípico, en el cual está el pie con un mini síndrome de distrofia simpático refleja, está muy doloroso, inflamado porque se le deslizó el yeso y ahora queda moldeado en cabo. Y en ese caso incluso estamos deformando el esqueleto. Hay una manipulación en la cual dejamos descansar como un mes y empezamos a hacer una manipulación diferente y podemos recuperar el rumbo otra vez para el manejo. Así que es muy importante, si vemos que el yeso se empieza a deslizar, retirarlo y volver a empezar después y que lo haga alguien con más experiencia, pues si el paciente no cooperó, los medios no fueron los óptimos. ¿Cuáles son los requisitos para hacer la tenotomía? Clínicamente es que la cabeza del astrágalo logre una abducción de 50 a 60 grados, una dorsiflexión neutra, en el cual ya se había corregido el cabo y el talón en valgo, y que en la escala de Pirani que utilizamos tengamos un 0 a nivel de medio pie y el puntaje puede estar en 3 en el retropié, pero tiene que estar en 0 para poder hacer la tenotomía. Vemos ejemplo de la tenotomía, le están viendo cómo se lleva a cabo. Esto es lo que se hace con hoja 15 de bisturí, es como lo hacemos habitualmente. Tenemos otras formas de hacerla también, con aguja rosa, por ejemplo, y eso es toda la cirugía. Ni siquiera se pone punto, se coloca una gasa, se coloca el yeso,
para dejarlo ya en posición de hipercorrección por 3 semanas con una dorsiflexión de 20 grados. El yeso siempre tiene que ser hasta el muslo, siempre se hace en 2 tiempos, siempre se hace 2 personas. Así que la primera fase, manipulación. Si son casos idiopáticos, manipulamos 1 minuto. Si son casos sindromáticos, manipulamos 5 minutos. Si son casos inveterados, manipulamos hasta 15 minutos antes de empezar a colocar el yeso. Enyesado en base al yeso campeón, cambio cada semana. Hay sus variantes, pero eso es lo habitual. La tenotomía, que es mínima invasiva y ambulatoria. Y la segunda fase, las barras de abducción, que hay muchos modelos para tener el éxito en el tratamiento. ¿Cómo mantenemos el pie así entonces? Al principio con las férulas, esta es la férula tipo Steenbeck, es la más utilizada a nivel mundial. Cuando empezó en México el manejo del pie equinovaro, esta es la primera férula que se empezó a utilizar, ya que tiene la posibilidad de poderse hacer en cualquier zapatería, es muy conveniente, todavía manejamos algunos pacientes con esta. Al principio se utilizan entonces 23 horas al día, las primeras 12 semanas, y después ya bajamos el uso a 10 a 12 horas al día, o más o menos en el tiempo en el que está durmiendo el paciente. Corregimos y luego mantenemos la corrección. ¿Por qué son 5 años? Porque hay varios estudios que ya lo han demostrado por esta cuestión genética que comentaba, por ejemplo. ¿Qué pasa si ponemos los yesos y la tenotomía? El porcentaje de recidiva de los pacientes es del 100% si es que ahí detenemos el manejo. Si usamos 1 año, más o menos va bajando 20% por año. Esto es 80%, 1 año de uso, y ahí si suspendiéramos, 80% recidivaría. 2 años de uso, 60%, 3 años de uso, 40%, 4 años de uso, 20%, y es por ahí de los 5 años de uso en los cuales ya alcanzamos la meta y son 0.5% de posibilidades de recidiva, y es cuando ya podemos evaluar que si lo retiramos no va a haber posibilidad real de recidiva. Y eso es en estudios, esto es del Hospital Shriners para Niños México, estadísticas de ellos, en los cuales ellos vieron también parte de cómo abandonaban tratamiento y cómo la recidiva estaba alta y cómo esta fue cada vez siendo menor entre más tarde dejaran de utilizar la barra, que va en concordancia con lo que estaba comentando. Así que, ¿por qué no operar esta deformidad si somos cirujanos? Este artículo resume muy bien sobre, y se ha repetido en muchos lugares, ¿qué ocurre cuando introduces método Ponseti a un servicio de ortopedia pediátrica? Disminuyes 90% en promedio la necesidad de liberación posteromedial. ¿Qué cirugías acompañan una liberación posteromedial? La osteotomía derrotadora, la epifisiodisis distal de tibia, la liberación plantar, acortamiento de la columna lateral, alargamiento de la columna medial. Todo esto considerando que recidivó el paciente, simplemente le echas un bombazo más de cirugía y otro más y otro más. Entonces, siempre que dan resultados de cada clínica, que son de 3 a 5 años de seguimiento, observan siempre mejores resultados en escalas funcionales a largo plazo en el método Ponseti en comparación de liberación posteromedial. Los resultados en promedio son excelentes a buenos en método Ponseti y que van de buenos a regulares en liberación posteromedial en escalas funcionales como la de AOFAS, que mide funcionalidad en pie y tobillo. En caso de residuo con Ponseti, solo reinicias el enyesado. En liberación posteromedial, avientas estas cirugías que estoy mencionando. Hay mejor funcionalidad, elasticidad y fuerza en los pacientes a 20 años de seguimiento, en promedio de varios estudios que existen. Es más barato para la institución y para el paciente. Disminuimos 90% la necesidad de liberación posteromedial. Hay más de 60 años de experiencia con esto, tanto que se ha visto también cómo ha habido jugadores de deportes profesionales como la NFL, NBA, hockey y otros, que han sido manejados con método Ponseti y que han llegado a ese grado de potencial. ¿Qué es lo que hacemos? Es una cirugía realmente bonita, la hacemos en media hora, es parte de nuestro entrenamiento en ortopedia pediátrica, pero el paciente no le va bien. Se queja a largo plazo de debilidad en el pie, a la marcha prolongada, mayor rigidez, más riesgo quirúrgico. Alargamos todos los elementos y en unas horas de cirugía los corregimos. Sin embargo, al paciente no le va bien y estas cicatrices tienden a retraerse también. Consideremos que en la patofisiología esto es una condición pro-cicatrizante, pro formar tejido cicatrizal, entonces esto retrae de nuevamente. Queremos estirar esa cicatriz, estirar a estos pacientes para que puedan estar mejor. En este estudio muy interesante en el 2023, en el que hicieron una encuesta en más de 70 países que manejan método Ponseti, se dan diferentes estadísticas. Vemos que en 2015 solamente 15% de pacientes que países de bajo presupuesto a medio presupuesto tenían acceso a tratamiento. 144,000 se quedaban fuera de tratamiento, de acuerdo a los estimados de cuánto pie equinovaro debe de haber por tasas de natalidad. Entonces,
Se sabe que aproximadamente 200,000 niños nacen con PVAC al año, la mayoría en países de bajos y medios ingresos. Esto representa el 83% de estos encuestados, 70 países en 2023, comparado con el 2005, que hicieron este mismo estudio, vieron un incremento en la captación de pacientes de casos de 40,000 en promedio. A pesar del progreso, la cobertura del tratamiento sigue baja en 22% de los países. Los programas basados en principios de salud pública han escalado gradualmente a un 50% de esos iniciales con tratamiento de método Ponseti, pero todavía un 80% falta de un acceso al tratamiento adecuado. Esto considerando países de bajo a mediano ingreso. Así que incluir el PVAC en las guías globales y nacionales de salud para la salud materna y pediátrica es una meta muy importante para que estas cifras puedan mejorar, enfocándose en el diagnóstico temprano y la referencia, la coordinación y manejo de recursos. Entonces, sí, el primer nivel de atención es muy relevante para que puedan llegar a los pacientes y darles el manejo adecuado. Los planes nacionales para el manejo que existan en cada país para desde el nacimiento se puedan tratar a estos pacientes son bien relevantes. Vemos en esta encuesta que se hizo en más de 70 países cómo incrementó el número de niños que empezó a detectarse. Esta escala dice, se ve bien, va aumentando. Si la ponemos en cómo debería de ser de acuerdo a la tasa de natalidad, vemos cómo lo que es en azul fuerte es lo que se está atendiendo y en azul claro lo que debería de captarse. Todavía estamos muy abajo, incluyendo a México. Se dice, si bien lo que mencionaba antes, que los 2 años era la edad promedio en la que empezaba el tratamiento, esto hay una tendencia, menos en esos 70 países, a que sea un poco antes. Y en México también. Es un poquito menos frecuente que nos lleguen pacientes de más de 2 años sin haber recibido tratamiento alguno. Sin embargo, todavía hay mucho que hacer. Por lo cual, instalar clínicas es muy importante. En general, tú puedes establecer una clínica de diabetes, una clínica de hipotiroidismo, una clínica de cualquier cosa. En este caso, una clínica Ponseti, las ventajas específicas que tiene es concentrar la experiencia en un solo día, en un solo tratamiento, es fundamental. Una clínica entonces reúne un equipo multidisciplinarios, desde los ortopedistas, enfermeras, técnicos yesistas, fisioterapeutas que manejan un alto volumen de pacientes. Esta práctica agudiza las habilidades, garantiza manipulaciones más precisas, aplicación de yesos correctivos de mayor calidad y realizar tenotomías percutáneas con máxima seguridad y eficacia. Eso cuando nos permite la institución hacerlas de manera ambulatoria. Se establece un proceso estandarizado y protocolizado, desde evaluar inicialmente hasta el seguimiento a largo plazo de los pacientes. Esto es, irlos registrando, irlos documentando y subiendo fotos de los casos. Minimiza las desviaciones, asegura la adherencia a los principios de Ponseti y facilita la recopilación de los datos para la auditoría interna y mejoría de los resultados. Apoyo y educación continua de los padres. El hecho de que varios papás estén esperando para su manejo y vayan viendo cómo están los grupos de niños que ya fueron tratados, que están en la segunda fase, ellos mismos los dejas estar comentando y eso es una amplia red de apoyo. Ellos mismos están compartiendo sus experiencias, sus tips de cómo retiraron el yeso y sobre todo lo que pasaron, que eso es algo bien importante que a uno no le toca convivir y ver tanto como a ellos que lo padecen como familiares, como padres. Así que el éxito depende de un 50% del uso correcto y constante de la órtesis, hasta un 50% en la fase de mantenimiento. Así que la clínica funciona como un centro de educación donde los padres reciben instrucción uniforme, un apoyo grupal y resolución de dudas, incrementa drásticamente el cumplimiento del tratamiento y reduce las tasas de recidiva. Ofrece un seguimiento centralizado y de largo plazo, porque tenemos que vigilar prácticamente hasta la madurez esquelética. Tenemos un registro unificado y un equipo que conoce la historia completa de cada niño permite detectar precozmente algún dato de recidiva, de mejor manera a que si se escapa al sistema, interviniendo de manera inmediata y adecuada. Así que si echamos a andar esto, ¿qué es lo que vamos logrando? Siempre tenemos que trabajar con alguna fundación local. En México tenemos la Fundación Mexicana de Pie Equinovaro, que hoy en día se llama Fundación Pasos Contigo. Entonces, esto, gracias al apoyo de los directivos en el 2012, se les permite trabajar en conjunto y que entren al hospital para que nos apoyen y empezamos a echar a andar la clínica. Aquí vemos algunas fotos desde aquel entonces, algunos ya son adscritos, y desde entonces, considerando la alta tasa de residentes que va pasando, al menos ya han tenido la oportunidad, ya fácil unos 400 residentes de que han pasado por el servicio de al menos saber algo sobre esto y poder estar en comunicación para el manejo de este padecimiento. Vamos incrementando en estos números, nos dan visita internacional, los visitadores que nos certifican como centro para realizar método Ponseti y estamos alimentando la base de datos a nivel internacional del programa latinoamericano de Pie Equinovaro, en el cual pues nos encontramos y estamos subiendo pues nuestra experiencia, así podemos entrar y revisar
los datos estadísticos de clínicas a nivel mundial. Empezamos a hacer investigación acerca de esto y vemos, por ejemplo, en este artículo de revisión sistemática, en el cual vemos cómo el método Ponseti siempre deberá ser considerado como primera línea de tratamiento para el manejo de este padecimiento, porque podemos tener un buen resultado desde el inicio, y es entonces que siempre lo instalamos para casos complejos, como un armamento extra. Probablemente requiera más cosas el paciente, pero siempre empezaremos con el Ponseti, y este fue un artículo que publicamos en el 2017, en el cual, si bien el nivel de evidencia es relativamente bajo, pero es por la baja escasez de pacientes de estos tipos de padecimientos, como es el artrobiposis y el síndrome de Moebius, vemos que siempre será recomendable iniciar Ponseti en el manejo de estas patologías. Otras tesis que hemos realizado en el servicio han sido, por ejemplo, esto de reducir la necesidad de liberación posteromedial, introducir Ponseti, resultados iniciales, los primeros 70 pacientes, presentaciones como ya mencionaban, en Austria sobre el método Ponseti acelerado en PVAC sindromático. Voy a mostrar algunas imágenes de esto. Asociaciones ultrasonográficas de displasia de cadera con PVAC, pues, haciendo ultrasonido de cadera en los pacientes, las revisiones sistemáticas que mencioné, traducción y validación de una escala para seguimiento de los pacientes, y actualmente estamos trabajando sobre el uso de inteligencia artificial en relación al Ponseti. Así que vamos incrementando las posibilidades y vemos en padecimientos específicos, piedra, PEVA y mielodisplasia, como pues tiene su dificultad para manejo, ya que son pacientes que tienen una ausencia de sensibilidad en el pie y es fácil quedarles úlceras, pues en estos casos podemos lograr tener buena alineación sin hacer una cirugía tan grande, por ejemplo en este caso que también tenía afectación de caderas, así que trabajamos las caderas, hacemos Ponseti en los pies y con eso ya lo vamos corrigiendo sin tener que echarle todavía cirugía grande a los pies. Vemos el seguimiento del paciente, ya tiene como 10 años y ya está en la secundaria, entonces van mejorando. No tengo la última foto de todos los casos, pero es como más o menos lo estábamos dando de alta de la clínica a los 5 años. La asociación con mielodisplasia, como puede ser importante, la asociación siempre pensar cuando están recidivando los pacientes pueden tener datos de médula anclada, es ahí donde tenemos que mandar al neurocirujano. Por ejemplo, esta paciente nos la mandaban de otra clínica, que ya había recidivado 2 o 3 veces, y simplemente el hecho de descubrirla y vemos cómo tiene mangiomas en la región lumbar, que tiene una médula anclada y es por eso que estaba recidivando. No podemos meterla a quirófano, entonces como estamos haciendo investigación también, estamos checando, vemos cómo tiene una buena alineación, pero veíamos cómo no podíamos meter la tenotomía. Entonces, ¿qué hicimos? También tenemos una clínica de espasticidad en la cual colocamos toxina botulínica para los pacientes con PCI, pues ahí estamos colocándole toxina botulínica para que pudiera tolerar su barra, en lo que estuviera en mejores condiciones para poderle después hacer la tenotomía, ya que le iban a hacer una cirugía por parte del Servicio de Neurocirugía Pediátrica. Artrobiposis es uno de los casos más complejos que podemos atender porque es un pie muy rígido que tiende a recidivar mucho. Las metas son diferentes, buscamos un pie que sea rígido, pero al menos en la cuestión de lo plano y que le permita caminar al paciente. Y el Ponseti es parte de un armamento que podemos usar como parte de su tratamiento porque también requiere tratamiento en las manos, en las caderas, en las rodillas cuando es necesario, incluso para lograr la marcha. Síndrome de Moebius, esta filmina me gusta mucho, resume 5 años de tratamiento, desde cuando llegó la paciente hasta su día de alta de la clínica, pero se sigue viendo de manera anual y vemos cómo tiene un buen resultado. Igual, este es un caso que nos mandan de Chiapas, después de haberle hecho 2 liberaciones posteromediales, vemos cicatrices rígidas, la última cirugía se la había hecho hace 3 meses, entonces en interconsulta con cirugía plástica, esto fue en el 2014, me decían, yo para preguntar si había que hacer una cetoplastía, una resección de la cicatriz o algo, me comenta la cirujana plástica, bueno, tienes como 3 meses que le hiciste esto, en el equilibrio de lo que le hicieron todavía puede estar elástica esa cicatriz, ¿a ti te gusta estirarle los pies? Estírale la cicatriz, probablemente funcione. Bueno, pues eso fue lo que intentamos y lo hicimos de manera acelerada, cada 3 días cambiábamos el yeso. Esto fue en diciembre de 2014, empezamos en diciembre a principios, para el 19 de diciembre llevábamos 7 yesos, hicimos la tenotomía y el alta ya con su barra, entonces lo mantuvimos en seguimiento y vemos cómo dio la corrección. Este era un caso entonces complejo, que había recibido un manejo que no fuera Ponseti y vemos cómo tuvo un éxito adecuado con un protocolo acortado en un paciente foráneo para poderlo regresar a su hogar y después ya con el seguimiento. Y vemos cómo esta cicatriz pues sí dio de sí y nos permitió tener una adecuada alineación.
El paciente con síndrome de Moebius tiene una alteración en su campo visual, por lo cual puede ser difícil que pueda tener una marcha tan normal como otro tipo de paciente, pero sin embargo, y tengo otras fotos después, creo que se ve que tiene una buena evolución, ya sin recidiva. Y vamos subiéndole la complejidad, siempre el Ponseti como parte de un armamento que podemos utilizar. En este padecimiento que manejamos un equipo multidisciplinario entre urología pediátrica de la Raza o del Federico Gómez, tenemos esto que se llama extrofia vesical o extrofia de cloaca. Esta paciente tiene, por ejemplo, extrofia de cloaca, mielodisplasia, pie equinovaro. Entonces, ¿qué se le hace? Una cirugía en conjunto en la cual se hace una invaginación de la vejiga, liberación en el colon, y el pie equinovaro, ya que estaba ahí, dije, pues lo empiezo a manipular. Y dio resultado. Entonces se le pone un fijador externo, se cierra la pelvis, ahí se ven las radiografías. Durante la cirugía, ahí cuando estamos afrontando la sínfisis del pubis para cerrarle y colocarle el fijador externo. Y entonces, pues ya terminando, después como de 8 o 9 horas de cirugía, veo los pies y digo, pues vamos a tratar de alinearlos, vamos a tratar de estirarlos. Y dio bien, se ve que estaban elásticos. Entonces, pues sí, se le hace Ponseti, se le da seguimiento, sí tiene alguna que otra recidiva, porque es un caso sindromático complejo, pero logra una marcha bipodálica, plantígrada, no dolorosa, y que todavía sigue pues en seguimiento, y es parte pues de este potencial que tiene siempre el Ponseti de ser un método poderoso para el manejo de estas deformidades complejas, ¿no? Que lo podemos combinar siempre. Y esto que lo caracteriza a nosotros, o sea, que tenemos casos idiopáticos, pero como un 40% de nuestra clínica son casos secundarios complejos que también manejamos. Bandas amnióticas, ¿qué les puedo recomendar? Si es que estiras el pie en una banda amniótica que esté en el pie y se pone pálido el pie, libera primero la banda amniótica y luego regresa a Ponseti. Ahora, si tienes una banda amniótica, por ejemplo, el miembro torácico, y nada de cuestión en los pies, pero tienen el PEVAC, se van a comportar como si tuvieran la banda amniótica ahí y van a recidivar más frecuentemente, y esto lo han mostrado ciertos estudios. Entonces tienes que preparar para que haya más recidivas. En mayores, estos son fotos del doctor Mario Sequeira, una de las personas que más tienen experiencia a nivel mundial en Nicaragua, tienen mucho pie equinovaro inveterado. Entonces es un paciente de 16 años que a los 17 ya lo tienen alineado después de colocarle unos 10 yesos. A veces los convence de utilizar la barra, otras veces nada más lo mantienes con una férula, tienes que hacer modificaciones al Ponseti y se pueden mejorar. El paciente de la derecha es el paciente más grande que he tenido en la clínica, de 12 años, y en experiencia personal han sido de 27 años. Así que la función de la Fundación Mexicana de Pie Equinovaro ha ayudado desde el 2012 a crear clínicas a nivel nacional. Estas clínicas no necesariamente están en el IMSS, esas clínicas funcionan a nivel principalmente de salubridad. Promueven la difusión del padecimiento del PEVAC y su manejo con método Ponseti. Brinda el acceso a niños mexicanos con PEVAC al tratamiento con médicos ortopedistas avalados por la Asociación Ponseti Internacional México. Así que sus objetivos son garantizar el manejo de todos los niños, apoyando a las familias para que estén informadas, educadas y concientizadas, subsidio el costo de férulas, que ese es como un programa de intercambio que favorecen en nuestra clínica, la difusión y la educación. Entonces, el hecho de cómo estamos trabajando, fotos históricas de lo que hemos pues logrado poco a poco. Y bueno, es mucho todavía lo que se tiene que llevar a cabo. Es importante también razonar, esto es lo que hacemos en una clínica grande y que tenemos el apoyo. Sin embargo, no existen tantas clínicas a nivel nacional en el IMSS. Es necesario formar más, es necesario hacer un programa de IMSS para que podamos tener el acceso y la preparación. Tenemos profesores que pueden dar los cursos, ahora necesitamos nada más la organización para que puedan tener el espacio organizado para que estos adscritos que tienen las ganas de echar a andar en una clínica Ponseti, por ejemplo, de lo cercano a nosotros, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, ya que nos mandan muchos pacientes que a veces no han recibido el manejo. Entonces, es algo que también tenemos que seguir trabajando en el IMSS para poderlo mejorar. Así que el modelo de clínica especializada para el pie equinovaro no es una cuestión de logística, sino un pilar para la excelencia médica. Garantiza un tratamiento de alta calidad, estandarizado, eficiente y con un soporte integral para la familia, maximizando las posibilidades de obtener un pie funcional, indoloro y con una apariencia normal para un niño. Por su tiempo, muchas gracias.